Hay historias que se cuentan solas. Vivencias que son parte de nuestra memoria. Es el trabajo de mujeres y hombres que nos identifica desde hace más de 60 años. Porque estuvimos siempre ahí donde nos necesitaron. Porque hicimos valer nuestras fortalezas. Y nunca bajamos los brazos, ni en los momentos más difíciles. Hoy Argentina nos convoca a todas y a todos para seguir construyendo juntos, porque sabemos llevar la camiseta. En cada laboratorio, en el territorio que conocemos, en el saber que generamos todos los días. Nuestra bandera son millones de compatriotas, de La Quiaca a Ushuaia, con quienes escribimos esta historia. Y lo seguiremos haciendo, porque contamos con lo más importante que puede tener toda buena historia: sus protagonistas. Son ustedes. Somos INTA. Es Argentina. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es José Macidoye y en nombre de la Chacra Experimental de Barrow les doy la bienvenida y les agradezco su presencia en esta nueva jornada virtual. En este caso, para hablar sobre variedades de cebada cervecera. Para eso, en el día de hoy contamos con dos disertantes, con la ingeniera Verónica Conti, que va a hacer un resumen, va a hacer un pantallazo de los principales resultados de la Red Nacional de Cebada Cervecera de la última campaña, y posteriormente la ingeniera Liliana Urani va a presentar los resultados del ensayo de evaluación de cultivares de cebada en nuestra experimental, en la chacra experimental. Una vez que terminen ambas disertantes, ustedes van a tener un espacio de preguntas, de consultas, para poder hacerle distintas inquietudes a ambas disertantes. Las preguntas las pueden hacer a través del chat de YouTube. También les comento que esta jornada está siendo grabada, que va a quedar disponible una vez que finalice en el canal de YouTube de INTA, al cual ustedes van a poder acceder para volver a ver o para recomendarla a quien crean necesario. Bueno, ahora sí les voy a presentar a la primera disertante, que como les decía es la ingeniera Verónica Conti. Verónica es ingeniera agrónoma, es técnica del Grupo de Mejoramiento y Calidad Vegetal de la Estación Experimental Agropecuaria de INTA Bordenave, y en este momento tiene a su cargo la responsabilidad de conducir la Red Nacional de Variedades de Cebada Cervecera. Buenos días, Verónica. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y por la presentación, José. No, por favor. Vamos a... Gracias a vos.
Bien, bueno, ahí se está viendo bien la presentación, perfecto. Se ve Bueno, perfecto. perfecto, arrancamos entonces. Buenos días a todos, y bueno, como bien dijo José, vamos a ver algunas generalidades y resultados de la campaña 2020 de la Red Nacional de Cebada Cervecera. Ahí está. Ahora sí. Bien, se había trabado la compu, disculpen. Bueno, como la mayoría sabrá, la Red Nacional de Cebada Cervecera está coordinada por el INTA Bordenave y es llevada a cabo en conjunto mediante un convenio con la Cámara de la Industria Cervecera Argentina, que está representada por las empresas AB InBev, Burmal y Cerfoli de Argentina. Dentro de la coordinación de esta red se realiza la centralización completa de toda la semilla para la siembra en la experimental de Bordenave. Toda la semilla de todas las empresas llega a la experimental y allí es donde hacemos los análisis de poder germinativo, peso de 1000 granos. Se realiza el curado de todas las variedades por igual con el curasemilla asistiva, más premis y imidacloprid. Esto nos permite uniformar el punto de partida de toda la semilla, a diferencia de lo que ocurre por ahí en otras redes, con lo que nos aseguramos que todos los ensayos sembrados en todo el país tengan el mismo origen y el mismo tratamiento en los cultivares. Esto minimiza mucho la variabilidad en los resultados también. Bueno, posteriormente se procede al pesado, identificación, embolsado y se distribuyen los ensayos a todo el país y se cumplen en cada uno de los ambientes protocolos de ensayo estandarizados que son fijados por el Comité Técnico Evaluador de la Red. En todos los ensayos se realizan ensayos comparativos de rendimiento en diseños en bloques completos al azar con 4 repeticiones. 3 de dichas repeticiones tienen la aplicación de fungicida foliar Orquesta Ultra a dosis de marbete y una de esas repeticiones es dejada sin aplicación de fungicida foliar para las evaluaciones de sanidad. Se sugieren por protocolo 2 planos diferentes, uno lineal que tiene las repeticiones en manera lineal y el otro un poco más compacto, desdoblado, que se adecúa según las condiciones del terreno. Se miden las variables de rendimiento mediante cosecha mecanizada de todos los ensayos, luego se procede a hacer análisis de calidad comercial, que incluye primera calidad o calibre sobre zaranda de 2,5 milímetros y porcentajes de proteína y humedad. Una vez obtenidos todos los datos, se hacen análisis estadísticos de ANOVA simple por ambiente individual, para la variable rendimiento con las 3 repeticiones con fungicida. En el caso de calidad comercial se realiza un análisis conjunto sobre las 3 muestras con fungicida foliar. Y todos esos resultados, toda esa información generada se procesa y se presenta en una reunión anual de comité técnico donde se va a evaluar la calidad de esa información junto con las auditorías que se realizan durante los ensayos y en función de la calidad de esa información se decide su publicación o la baja de los ensayos. Luego también se van a seleccionar los ensayos con la mejor calidad comercial dentro de esos que tuvieron buena calidad, que cumplan con los requisitos de calidad comercial como para poder también hacer los análisis de calidad industrial. Esto implica que hayan sido cosechados en tiempo y forma, con buena humedad del grano, con una proteína que esté entre 10 y 12% y con un buen calibre. Para ello, primero debe micromaltearse los granos de cebada obtenidos en una micromaltería experimental y luego se procede a hacer los análisis químicos de los mismos, de esa malta obtenida.
Bueno, en la campaña 2020 se evaluaron un total de 18 genotipos, de los cuales 12 fueron cultivares comerciales, que incluyeron Aloe, Aliciana, Andrea, Charles, Daniel, Fátima, Jennifer, Militza, Montoya, Overture, Sinfonía y Yanara. Y 6 de ellos fueron líneas experimentales, aún no inscriptas, que ustedes verán en los resultados que se publican. Se mantiene esa información igualmente en las publicaciones, ya que estas líneas son promisorias para próxima inscripción. Y la ventaja que tiene esto es que una vez que una de estas líneas es inscripta como variedad, nos permite contar con información de años hacia atrás de variedades nuevas. Los ambientes evaluados en el 2020 fueron un total de 22 ensayos, que, considerando el tratamiento con y sin fungicida foliar, permitieron evaluar a los genotipos en unos 42 ambientes diferentes, condiciones diferentes. De estos 22 ensayos, 6 fueron sembrados en estaciones experimentales del INTA, de Bordenave, Marcos Juárez, Barrow, Paraná, Oliveros y Balcarce. 3 de esos ensayos en campos experimentales de la empresa BAINBEV, 2 en Coronel Suárez con diferente fecha de siembra, lo que denominamos Coronel Suárez 1, sembrada el 12 de junio, y Suárez 2, sembrada el 13 de julio. Y otro de los ensayos en el campo experimental de Tres Arroyos de Quilmes, también de BAINBEV. Otros 3 ensayos fueron aportados por la empresa Burmal en Pergamino, Vigán y Pose, y otros 3 ensayos aportados por Serfoli en Balcarce, Dorrego y Chillar, todos ellos llevados a cabo por Agrar del Sur. Y además de estos ensayos que forman parte del Comité Técnico de la Red, también hay diferentes instituciones y empresas que aportan ensayos individuales, como son el Criadero Klein en Alberti, la Chacra de Miramar, del Ministerio, la UNOVA en Junín, y junto con el INTA, después el Criadero Buc en La Dulce, Lima Grain en el Ambiente Bolívar, Manex en Rojas y Traibus en 9 de julio. Esta es una imagen que está publicada en la página de cebadacervecera.com.ar, es una página donde ustedes van a encontrar siempre información actualizada del cultivo de cebada y sobre todo en lo que es comercialización y producción. En este caso, bueno, se muestran los puntos principales donde están las malterías del país, puntos principales de producción de malta, y lo que se condice perfectamente con los ambientes de evaluación de la red que responden a esta demanda de información en los sectores, en los puntos de la demanda de cebada, justamente. Por lo tanto, tenemos una región que denominamos región norte, que comprende el ambiente de Paraná, Marcos Juárez, Vigán, Pose y Oliveros. Una región más hacia el centro-norte de Buenos Aires, que comprende Bolívar, Pergamino, Rojas, Alberti, Junín y 9 de julio. Y ya más hacia el sur tenemos hacia el sudoeste, Bordenave, las 2 épocas de Coronel Suárez y Coronel Dorrego, y en el sudeste Tres Arroyos, Barrow, Chillar, Balcarce en el campo de INTA, Balcarce en el campo de Agrar, Miramar y La Dulce. Bueno, los resultados para rendimiento obtenidos en esta campaña, que se muestran en esta tabla, comprende un total de 13 ambientes, 13 ensayos de los 22 originales que les comentaba inicialmente. Solo 13 fueron aptos para su publicación, ya que cumplieron con la representatividad de los genotipos en función de la calidad de los ensayos. Todos ellos con menos de 11,5% de coeficiente de variación, los que superaron ese valor, se fueron eliminados. En esta tabla los van a tener ordenados a los genotipos de mayor a menor por su promedio general de todos los ensayos evaluados en el país.
y podemos ver que entre los genotipos, entre las variedades se destacaron sobre el promedio general, que fueron 5.560 kilos, Charles, Sinfonía, Overture, Montoya, Alue, Melissa, entre los que estuvieron cercanos y por encima de la media de los ensayos. Dentro de los ambientes, los de mayor rendimiento en esta campaña fueron Bordenave, con más de 8.500 kilos, Coronel Suárez, La Primera Época, que es un ensayo que tiene riego complementario, y La Dulce, también con más de casi 7.500 kilos. También ensayos que tuvieron muy buen desarrollo, muy buena biomasa y con aportes de precipitaciones óptimos y por supuesto fertilizaciones adecuadas que nunca sean limitantes. Toda esta información siempre, una vez que es aprobada para su publicación, se resume y la van a poder encontrar en la página del INTA oficial, en la página oficial del INTA, o ponen directamente en cualquier buscador Red Nacional de Cebada y les aparece la información de la red de la página de INTA. No es necesario que anoten los links. Bueno, en cuanto a calidad comercial, este es el calibre de los granos. En este caso también tienen ordenados de mayor a menor los genotipos, en verde los de mayor valor y en rojo hacia abajo los de menor valor. Lo que podemos ver es que los genotipos que más se destacaron en cuanto a las variedades comerciales fueron Jennifer, Melissa, Andrea, Alue, Aliciana, Montoya, Charles. Y en general, algo a tener en cuenta en lo que es el calibre del grano, es que si ustedes ven acá los promedios de primera calidad de todos los ambientes, en general los promedios fueron bastante altos, y en estos ambientes donde, por ejemplo, el primero que tenemos, 9 de julio, con un promedio de casi 96% de primera calidad, indudablemente cuando los valores de primera calidad son muy altos, es decir, las condiciones para el llenado fueron muy buenas, van a ver que todos los genotipos tuvieron muy buenos valores de primera calidad, por lo tanto no hay diferencias entre genotipos en lo que es el calibre. Sin embargo, si nosotros vemos ambientes como por ejemplo Dorrego, donde el promedio de primera calidad general de todo el ensayo fue 74,4%, las restricciones para el llenado en este ambiente fueron muy altas, hubo un secado muy fuerte anticipado con altas temperaturas, y este tipo de ambientes limitantes permiten sí ver mayor diferenciación entre los genotipos. Esto es algo a tener en cuenta cuando nosotros queremos ver la estabilidad que tienen los genotipos en cuanto a su calibre, ya que aquellos genotipos que logren mantener su calibre en ambientes tan limitantes van a ser mucho más estables, ¿no? Bueno, algo similar, pero por supuesto en mucha menor medida, ocurrió en Bordenave y en Oliveros, donde los promedios también fueron más bajos. Sin embargo, también hubo diferenciación entre genotipos y algunos no llegaron al 85% de primera calidad. Pero no casos extremos como ocurrieron en Dorrego, donde muchos no llegaron ni siquiera al 80% de primera calidad. Este es otro gráfico también publicado en la página de cebadacervecera.com, donde juntamos las dos variables, rendimiento, que lo van a tener en el eje de la izquierda, y calibre en el eje de la derecha. Y lo que vemos acá comparativamente es que, si bien muchos genotipos se destacaron en rendimiento, como fue el caso de Charles, Sinfonía, Overture, Montoya, en general, la mayoría de los genotipos estuvo muy bien en rendimiento. Fíjense que acá igual la escala, estamos hablando de 100 kilos de diferencia, 200 kilos de diferencia. Sin embargo, sí hubo unas diferencias importantes en cuanto al calibre promedio de los granos, sobre todo influido por los ambientes restrictivos. Así es el caso de genotipos que mantuvieron muy buen calibre, como Charles, Montoya,
Militza, Inta, Jennifer, Andrea y Aliciana, y otros que tuvieron mayores problemas de calibre, como fue el caso de Overture y Daniel. Bueno, si queremos ver estas diferencias de los genotipos en cuanto a los diferentes ambientes, podemos analizar la interacción genotipo-ambiente, que no es más ni menos que el comportamiento diferencial de los genotipos en los diferentes ambientes. Una de las maneras de ver esta interacción es mediante un test de estabilidad. Nosotros usamos el test de estabilidad de Shukla, que considera como estable cuando existe baja interacción de los genotipos con el ambiente. Esto como para ver un poco más diferenciado este ordenamiento de los genotipos. La mayoría estará acostumbrado a ver gráficos similares. Lo que tenemos acá sigue siendo el rendimiento en el eje Y, y el ordenamiento vertical de los genotipos, por lo tanto, sigue siendo el mismo que teníamos en la tabla, con esta línea horizontal, que es el promedio general de todos los ensayos, 5.562. Pero ahora tenemos una distribución espacial hacia el eje de las X, de los genotipos, que es el test de estabilidad. Esto está hecho para rendimiento. Lo que vemos acá es que a medida que nos vamos hacia la derecha, desde estas líneas verticales, que son los límites de significación estadística de la interacción, hacia la derecha podemos decir que todos los genotipos que están hacia la derecha de esa línea tienen una mayor interacción con el ambiente o mayor inestabilidad. No inestabilidad vista como algo negativo, sino como una respuesta diferencial de esos genotipos a medida que se incrementa la calidad del ambiente. En cambio, si nosotros nos situamos, por ejemplo, en este cuadrante, podemos decir que estos genotipos fueron más estables a lo largo de los ambientes, es decir, que siempre mantuvieron una mayor performance a medida que se incrementa la calidad del ambiente. Otra manera de ver este tipo de variabilidad de los genotipos también es esta página publicada por Pablo Abate del INTA Balcarce, donde puede verse la variabilidad de los genotipos seleccionando en una de las barras de selección un ambiente determinado, y en este caso puede seleccionarse la última campaña, las dos últimas o las campañas que uno quiera. Entonces se puede ver la variabilidad de los genotipos para un mismo ambiente, pero en este caso para diferentes años. Esto se va sumando año tras año, por lo tanto cada vez hay mayor información como para juntar varios años para un mismo genotipo. Y también vamos a obtener un gráfico donde vamos a ver un poco la estabilidad de esos genotipos medida por un coeficiente de variación. Bueno, y para terminar, como les hablaba al principio, una de las repeticiones de los ensayos es dejada sin aplicación de fungicida foliar para poder ver y hacer la observación sanitaria de los materiales. Con estos datos, sumados a datos de los viveros sanitarios y de otros ensayos que llevan a cabo los fitopatólogos del INTA, se logró el año pasado publicar un perfil sanitario de los cultivares de cebada cervecera utilizados en Argentina, que han sido evaluados hasta el momento, para las principales enfermedades en manchas foliares como escaldadura, mancha en red, mancha borrosa causada por bipolaris y el salpicado necrótico causado por ramularia, y también para las rollas de la hoja y roya del tallo. Esta fue la caracterización obtenida de las variedades evaluadas hasta el momento. Para escaldadura, mancha en red, borrosa, roya de la hoja y roya del tallo. En el caso de ramularia no se hizo una caracterización debido a que no se encontró diferencias en cuanto a resistencia a dicho patógeno. En verde van a tener los genotipos que tienen buen comportamiento de esa enfermedad, en amarillo los que tienen un comportamiento intermedio, y en rojo los que tienen mayor susceptibilidad. Bueno, eso es todo.
por ahora. Muchas gracias. Esta es una foto de los ensayos de Bordenave del año pasado, para que me crean que rindió realmente 8.500 kilos. Bueno, muy bien, Verónica. Sí, como no te vamos a leer, sí, justamente En los ensayo. ensayos de Bordenave nos daban muy bien en estos últimos años. Bueno, como les decía al principio, ahora tenemos un espacio de preguntas donde ustedes pueden, a través del chat de YouTube, hacerle consultas a Verónica. Así que vamos a ver. Aprovecho mientras tanto, mientras te hacen alguna consulta, si puedes dejar la última transparencia, Verónica, de tus datos de contactos, por si alguien quiere hacerte después alguna consulta a través de tu mail, o por si alguien que la ve en diferido, porque recuerdo que esta jornada está siendo grabada y después lo pueden ver en diferido, si alguien puede ver en diferido después te quiere hacer alguna consulta. También recordar que te pueden encontrar pueden encontrar toda esta información en la página del INTA. Perfecto. Mientras te hacen alguna consulta a través del chat de YouTube, aprovecho para invitarlos a todos a la próxima jornada virtual que organiza la Chacra Experimental de Barro, que será el próximo viernes 28, el viernes de la semana que viene. Y en este caso la temática será el cultivo de avena con la ingeniera Liliana Verán. Repito, el próximo viernes 28 a las 8:30 horas, y también se transmitirá en vivo por el canal de YouTube de INTA. Bueno, veamos a ver si hay alguna pregunta en el chat de YouTube para Verónica. Parece que ha sido muy clara, Verónica, no hay ninguna pregunta hasta el momento. Vamos a dar unos segunditos más. No sé si hay algún otro comentario que vos quieras hacer, Verónica, respecto a los ensayos de la campaña pasada. Resaltar que toda la información que se produce se publica, que bueno, si hubiera alguna consulta que quieren hacer, lo pueden hacer al mail que está en la pantalla. Pero muchas veces nos pasa que nos consultan, porque a veces antes de que esté publicada la información, que dónde está publicada. Bueno, en realidad siempre el primer lugar donde se publica es la página oficial de INTA. Si no está publicado todavía en la página oficial es porque aún no está procesada la información, pero siempre lo van a encontrar en la página de INTA. Y a partir de allí, por supuesto, se replica en diferentes páginas y redes sociales y demás, ¿no? Así es. Bueno, Verónica, pareciera que no hay ninguna pregunta por el momento hacia vos, tal vez después te llegue alguna a través de tu correo electrónico. Así que bueno, te agradezco tu buena voluntad, tu predisposición como siempre ante nuestras inquietudes. Y bueno, te invito a seguir participando de la jornada, a escuchar a la próxima disertante. Muchísimas gracias, Verónica. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a invitar a la segunda disertante de esta jornada, a la ingeniera Liliana Verane. Liliana, bueno, es ingeniera agrónoma, es técnica del grupo de mejoramiento de nuestra experimental, de la chacra experimental de Barro, y entre otras cuestiones, entre otras tareas que tiene, también se aboca a llevar adelante el ensayo de evaluación de cultivares de cebada cervecera, que forma parte de la red nacional, como contaba recién Verónica,
en la chacra experimental de Barrow. Para los que no la conocen, les comento que la chacra experimental de Barrow está ubicada muy próxima a la ciudad de Tres Arroyos, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora sí, Liliana, te dejo en tus manos tu chat. Adelante. Bueno, buen día para todos, espero que todos estén bien. Estoy intentando compartir la pantalla, que no sé si ustedes la están viendo. Sí, la estamos viendo, Liliana, solamente te falta ponerla en modo pantalla completa. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer la presentación de los datos obtenidos en la chacra experimental de Barrow en la campaña pasada, del ensayo de la Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Cebada, y también voy a hablar un poquito de los datos del regional de cebada. Esta información la hemos preparado con la ingeniera Ana Storm. Ya varias de las cosas las citó la ingeniera Conti en cuanto al ensayo regional, a la Red Nacional de Evaluación de Cultivares, y en cuanto al regional, es un ensayo en el cual participan materiales del plan de mejoramiento de INTA Bordenave, del plan de mejoramiento de cebada cervecera, y algunos testigos comerciales. En cuanto a la red, ya mencionó Verónica, fueron 22 ambientes los que se evaluaron el año pasado, y uno de ellos es el de Barrow. Bueno, las condiciones climáticas de la campaña pasada fueron favorables para los cultivos de invierno. Tuvimos un poco más de 100 milímetros más que la media histórica que tenemos en la experimental, pero que estuvieron regularmente distribuidos con unos meses de mayores precipitaciones, como fueron el mes de abril, el mes de junio, que es el que más cercano al cultivo tenemos, y después en el mes de noviembre también una precipitación elevada, aunque con una distribución que podemos decir no fue perfecta, porque en algún momento el cultivo empezaba a mostrar algún déficit hídrico, pero que bueno, junto a las temperaturas, esas precipitaciones jugaron a favor del rendimiento y la calidad de los cultivos. En cuanto a las temperaturas medias también fueron en algunos meses, como en el mes de agosto, un poco más elevada que el promedio histórico. En septiembre fue parecido, aunque la mínima media estuvo por debajo, lo mismo en octubre, y en noviembre las máximas medias estuvieron un poco por encima, que me parece que junto a la distribución de las precipitaciones tuvieron alguna incidencia en el rendimiento de cultivo de cebada en nuestro sitio. En cuanto a las heladas, hubo unas cuantas heladas en julio, agosto, septiembre, inclusive 2 en el mes de octubre, que en el caso particular del ensayo de Barrow no tuvieron incidencias ni en pasto ni después en Cañazón, pero sabrán que en algunos lotes de la zona hubo algún problema con heladas. Bueno, algunas consideraciones generales que hacemos siempre cuando hablamos del cultivo de cebada. Una es la elección del lote, y si bien los productores están bastante enterados de este tema, nos parece importante repetirlo, sobre todo tener en cuenta cuál es la historia, cuál fue el cultivo antecesor,
sabemos o decimos que no deberíamos hacer cebada sobre cebada por el tema de las enfermedades, aunque en los últimos años con el aumento de la cantidad de hectáreas que ha tenido este cultivo, vemos en forma recurrente que a veces se hace cebada sobre cebada. Y el otro tema es saber qué cultivo se hizo antes y qué historia de herbicidas se aplicaron, porque hay algunos que tienen una residualidad alta y según el tipo de suelo y las precipitaciones o temperatura que haya ocurrido entre la aplicación de ese herbicida y la implantación del nuevo cultivo, a veces nos puede dar sorpresas desagradables. En cuanto a la fecha de siembra, estos ensayos tratamos de sembrarlos en el mes de junio o principio de julio. Se hace una fertilización con fosfato diamónico, ya que los suelos nuestros son deficitarios en este elemento, aunque donde estamos con el campo experimental nosotros estamos bastante bien porque hacemos un aporte importante todos los años, pero así todo hacemos una aplicación de fosfato diamónico y también de nitrógeno. Bueno, el control de malezas, como en todos los cultivos, se hace monitoreo de enfermedades. En el caso del ensayo de la red, nosotros tenemos por protocolo una aplicación de fungicida en hoja bandera desplegada, pero si hubiese presencia de enfermedades antes, nos estaría exigiendo hacer una primera aplicación más temprana. Los ensayos del año pasado los sembramos en el mes de julio. Como les dije al principio, en el mes de junio tuvimos muchas precipitaciones y la ventana de siembra se nos achicó demasiado, así que no pudimos sembrar en la fecha que teníamos planificado y terminamos haciéndolo el 16 de julio. La emergencia ocurrió el 6 de agosto y la cosecha de estos ensayos la hicimos el 15 de diciembre. La densidad de siembra fue de 250 plantas por metro cuadrado porque estaba planificado para hacerlo, como les dije, en el mes de junio y después no lo pudimos hacer. Y en el caso del ensayo de la red, la semilla, como comentó la doctora Conti, viene curada con Cistiva más Premis. No así el caso de la semilla del regional. Estos son los resultados del ensayo de la red de Barrow, que tiene una pequeña diferencia con lo que está publicado, ya que en Barrow nosotros incluimos a Shakira y a Scarlett, que no estaban en el ensayo original. Pero la media se mantuvo en los valores que tuvo el ensayo sin esos materiales. El coeficiente de variación fue de 11,7 y tuvimos, como comentaba Verónica, muy buenos rendimientos en el caso de Charles L4, que es uno de los materiales inéditos por ahora, Overture, Montoya, Fátima y Andrea, que estuvieron por encima de la media. Shakira y Scarlett estuvieron en la parte más baja de los rendimientos. Nosotros lo que hicimos fue también calibre. En realidad el periodo de llenado de granos fue muy bueno. Los calibres fueron buenos para todos los materiales, sacando Shakira, que estuvo en 84 y casi, digamos, 85, que es lo que exigiría la industria como calibre mínimo, pero después los demás estuvieron todos muy, muy bien. Creemos que la fecha de siembra un poco más tarde de lo que pensábamos hacer, y tal vez la densidad de semillas, acompañado de esas condiciones del año, hicieron que no macollara demasiado, y como sabemos que
En cebada el rendimiento está dado por el número de granos por metros cuadrados. Creemos que no alcanzamos a hacer el suficiente número de granos como para que el rendimiento fuera mayor. No lo puse acá, pero la proteína promedio de este ensayo estuvo en 13,5%, o sea que hubo algunos materiales que estuvieron en 14 y algunos que estuvieron por debajo, porque la fertilización que hicimos, que me parece que no dije, hicimos una fertilización antes de la siembra con 160 kilos de fosfato diamónico al boleo, y luego en macollaje aplicamos 240 kilos de nitrógeno. Eso no fue a rendimiento, por lo tanto, la proteína fue un poco más elevada de lo que esperábamos. En el caso de las enfermedades, la primera frecuencia en nuestro ensayo no tenía tratamiento de fungicida, sí las otras tres, pero la aparición de enfermedades fue más bien tardía. No tuvimos grandes notas de las distintas enfermedades. Sí pudimos ver mancha en red tipo spot, que la estamos viendo cada vez un poco más en los últimos años, algo de escaldadura, bipolaris en algunos materiales, no es por ahí muy frecuente en nuestra localidad ver bipolaris, sí en las localidades más del norte. En el caso, acá está puesta INTA 7302, que era un material que habíamos puesto de bordura. Se pudo observar alguna pústula de roya de la hoja, pero en los demás no vimos en ninguno. Y Shakira, que usamos una semilla que no estaba curada, fue el único material que en este ensayo presentó carbón volador. Otra de las enfermedades que en los últimos años también estamos viendo con bastante frecuencia. Esta es una vista del ensayo, la verdad que estaba muy lindo, tenía un buen número de espigas, pero potencialmente podría haber tenido algunas más. Bueno, este es un cuadro de resumen del ensayo regional, donde participaron, además de estos que son los testigos comerciales, unas cuantas líneas del programa de mejoramiento de borde nave, seguramente por la ubicación, que no era alejada del otro ensayo, pero alguna condición mejor de suelo encontró, porque tiene, digamos, la misma tecnología, se sembró el mismo día, tenía la misma aplicación de fertilizantes. Lo que no tuvo este ensayo fue la aplicación del fungicida, porque, digamos, acá lo que queremos ver es la expresión o el comportamiento sanitario de cada uno de los materiales que son evaluados. El promedio del ensayo fue de 6.100 kilos, y el orden, digamos, de los testigos más o menos es el mismo que tuvimos en el ensayo de la red, pero con mayor potencial de rendimiento. Podemos ver que Charles, Overture, Montoya y Sinfonía estuvieron en los primeros lugares. Y bueno, como en el otro caso, el calibre también fue muy bueno. Realmente no hubo problemas de calibre para ninguno de los materiales. El peso hectolítrico también fue alto. Y en este caso hicimos en el centro de acopiadores de Tres Arroyos la proteína para los testigos. Podemos observar que la proteína estuvo entre 11,9 y 13,2%, o sea que niveles muy aceptables para la industria. En el caso de la sanidad, nuevamente las manchas estuvieron presentes, la mancha en red tipo spot, escaldadura, algo de bipolaris en Charles y en Overture,
Y acá sí, como la semilla no estaba curada, pudimos observar en muchas parcelas presencia de espigas con carbón. Lo vimos en Andreia, lo vimos en Overture, en Silera Inta, en Shakira y en algunos de los materiales que son líneas. Es decir, cuando la semilla no está curada, se puede presentar carbón. Esto es algo que hemos escuchado en los últimos años, varias charlas donde se enfatiza la necesidad de hacer un análisis de semilla previo a la siembra, ya sea la semilla que uno recibe de la maltería o la semilla generada en el propio establecimiento, hacer un análisis de calidad de semilla, pidiendo además un análisis patológico, es decir, para saber qué patógenos pueden estar presentes, cuál es la carga de las distintas enfermedades, y en el caso de carbón poner especial atención porque cuando se cosecha un lote que ha tenido muchas espigas con carbón, puede ser que ese grano no nos sirva como semilla para una futura siembra. En ese caso debería ser descartada, hay parámetros bien establecidos para ello. En el caso de que hubiese una carga muy baja, la recomendación es hacer un tratamiento con un curasemillas que esté indicado para la protección de esa semilla contra carbón volador. Esto lo pongo como... Es una foto que tomé hace 10 días en el campo, y si bien no es cebada, es un rastrojo de trigo. Cuando estamos considerando el lote donde vamos a sembrar. Esto es un guacho de trigo. Se ve que quedó una bordura con una carga de semillas importante, y en esas plantas, hace 10 días les digo, pude ver una gran cantidad de pústulas de roya de la hoja, pero también roya del tallo. Esto sí, si no mostrara la planta, yo pensaría por ahí que es una planta de avena, por la cantidad de roya que tiene, pero esto es trigo. Y sabemos que la roya del tallo que afecta a trigo es la misma que afecta a la cebada. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con los materiales y con el lote donde lo vamos a sembrar. Esto es un cuadro parecido al que presentó Verónica. Yo lo extraje de la página de Cebada Cervecera, que también mencionó Verónica. Y como vemos, hay distinto comportamiento a la roya, a las distintas enfermedades, pero yo lo puse específicamente por la roya del tallo. Hay materiales como Andreia, como Jennifer o Scarlett, que tienen un mal comportamiento a la roya del tallo. Entonces, si uno está sembrando en un lote como el que mostré la foto, está generándole un riesgo al cultivo bastante importante. Bueno, como consideraciones finales, podemos decir que hay cultivares que responden a los diferentes usos para este cultivo. Sabemos que muchos productores siembran para cebada para malterías, pero hay otros que lo hacen para vender como cebada forrajera o para hacer silaje de planta entera. Ahí vimos en el ensayo regional que hay otros materiales de muy buen potencial, que son variedades inscriptas por el INTA de Bordenave, que se prestan perfectamente a este uso, como Silera INTA y también otras. Tener en cuenta el cultivo antecesor y los herbicidas empleados, cuál es la residualidad de esos herbicidas, para no tener problemas después una vez implantado el cultivo. Para esta campaña que pasó se lograron buenos rendimientos, pero algo menores a lo que esperábamos. Sí, sabemos que hubo un buen llenado de granos, y esto quedó demostrado en
porcentaje de calibre alto que tuvieron todos los materiales. La proteína promedio en la REC fue de 13,3%, un poco elevada para algunos materiales. Tener en cuenta lo que les decía antes entonces, de cuál es el lote donde lo vamos a implantar y cuál fue el cultivo antecesor. En este caso puede haber sido trigo o cebada, y tener en cuenta cuál es la sanidad de esos cultivares empleados. Y finalmente hacer un análisis de calidad de semilla, pidiendo en particular que se haga un análisis patológico para saber si nuestro grano es apto para semilla o debemos descartar ese grano. Bueno, este es un chivo, digamos. El Centro de Ingenieros Agrónomos de Tres Arroyos publicó hace unos años un manual de enfermedades de cebada en Argentina, en el cual participaron la Universidad Nacional del Sur, la Universidad de Buenos Aires y la Chacra Experimental de Barrow. Esto está disponible en el CRIATA, para quienes puedan tener algún interés en ello. Bueno, y esta es una foto que tomamos el año pasado en la recorrida de auditoría que hacen los colegas de INTA por los distintos ensayos, y este fue en el ensayo de Barrow. Así que muchas gracias. Hasta acá entonces lo que corresponde al ensayo de la red en Barrow. Si hay preguntas y puedo contestar, con todo gusto. La información, como decía Verónica, está disponible en la página de INTA, y también una información mucho más amplia con resultados de varios años en la página que estoy mostrando ahí, cultivaresargentinos.com, que es a la que se refirió Verónica, que el doctor Abate de Balcarce actualiza todos los años. José. Bueno, Liliana, te felicito por tu presentación, que te ha sido muy clara también, se te escuchó muy bien. Y como dijimos al principio, ahora tenemos un espacio para que ustedes puedan hacerle consultas, preguntas, inclusive comentarios, en este caso a la ingeniera Liliana Durán. Esas consultas las pueden hacer llegar a través del chat de YouTube. Vuelvo a invitarlos a todos los presentes a la próxima jornada que organiza nuestra experimental, el viernes 28 de mayo, también a las 8:30 de la mañana. También se transmitirá en vivo por el canal de YouTube de INTA, y también quedará grabada con posterioridad para ser vista en frío, sobre cultivo de avena con la ingeniera Liliana Guerra. Bueno, a ver si tenemos alguna pregunta que nos llegue desde el chat de YouTube, el canal de YouTube de INTA, para la ingeniera Grande. Ahí en pantalla ustedes tienen los datos de contacto para hacerle alguna pregunta con posterioridad a la ingeniera Grande. Tiene su dirección de correo electrónico. Bueno, pareciera que no. A ver. Bueno, acá llegó una pregunta que puede ser respondida por cualquiera de las dos. Es una pregunta más relacionada con la fertilidad, con la fertilización, mejor dicho, del cultivo
de cebada, no es específica sobre variedades de cebada, que es el tema que estamos tratando hoy, y específicamente sobre el manejo del nitrógeno. En este caso se refiere al manejo del nitrógeno en la cebada forrajera. Si bien no es el tema que estamos tratando hoy, no sé si alguno de ustedes dos quiere hacer algún comentario al respecto. Repito la pregunta: ¿cómo aconsejan el manejo de nitrógeno en cebada forrajera? Yo no sé cómo está, bien, específicamente bien a qué se refiere. Si es una cebada forrajera para hacer un silo, por ejemplo, yo haría un manejo similar al de una cebada cervecera. Tal vez no tengo que preocuparme tanto por el tema de la proteína de grano. Pero lo que haría primero es fijarme cuál es el cultivar, porque si estoy pensando ahora en algunos ensayos que realizamos años anteriores con cultivares de cebada forrajera, no cebada cervecera que se utiliza para forraje, sino cultivares de cebada forrajera, los he visto más susceptibles, bastante más susceptibles a vuelco algunos que la cebada cervecera. Entonces ese sería uno de los puntos que tendría en cuenta. Si está referida al uso de la cebada forrajera como pasto, bueno, ahí manejaría otros niveles que me permitan, digamos, aumentar la cantidad de materia seca producida, pero sin mayores problemas. No sé, Verónica, si querés aportar algo. ¿Ahí se escuchan? Sí, se escucha bien, Verónica. Sí, no, lo mismo que dice Liliana. Si están hablando de forrajera para pasto, por ahí es muy ambiguo la palabra forrajera porque hoy en día hay tantos destinos que a veces se confunde, ¿no? Lo que llamamos cebada cervecera, cuando no tiene destino cervecería, se le dice cebada granífera para distinguirla de la forrajera propiamente dicha. El destino es otro, ¿no? Si van a usarla para pasto, como bien decía Liliana, la fertilización tiene que estar adecuada para la producción de pasto, pero sí, en el caso de la forrajera es muy, incluso en cervecera también ocurre, así que es muy importante no quedarse, no pasarse de fertilización en cebada, porque el vuelco es algo muy, muy probable, ¿no? Así que eso es para tener en cuenta. Bueno, también para cualquiera de las dos hay una pregunta que dice ¿dónde se pueden hacer los análisis de calidad? Supongo que se refiere a análisis de calidad comercial. Bueno, habría que ver cuál es la localidad en la que hacen la consulta. Pero bueno, si no hubiera cerca de su localidad algún acopio, alguna cooperativa, algún centro de cerealistas, digamos, una alternativa podría ser la Cámara Local de Cereales de Bahía Blanca. No sé si quieren hacer algún otro comentario, Liliana, Verónica. Si se refieren a análisis de calidad comercial, sí. O en nuestra ciudad, digamos, el centro de acopiadores también lo hace. La Chacra de Barro en algún momento lo ha hecho, en este momento no, pero se puede hacer. Y tal vez
pienso que a lo mejor la pregunta está enfocada al tema de análisis de patógenos. En ese caso hay una red de laboratorios que hacen ese tipo de análisis. La verdad que no he consultado acá en Tres Arroyos si es posible hacerlo. En el caso de análisis de carbón volador es un poco más complicado, pero bueno, hay una red de laboratorios, sé que hay más de uno en Mar del Plata que lo hace, no sé en Bahía, pero es probable que sí. Pero bueno, si alguno tiene algún interés particular, podría consultarnos y tratamos de averiguar. No sé, Verónica, si vos tenés algún otro dato. En Pergamino, por supuesto, que hay varios laboratorios que lo hacen también. Sí, sí, exactamente. En lo que es calidad comercial, sí, en la mayoría de los laboratorios que realizan análisis de cualquier cultivo o que realizan análisis de trigo, también se pueden hacer análisis de cebada, las cámaras arbitrales, por supuesto. Bueno, nosotros trabajamos con la de Bahía Blanca mucho, así que tienen todo lo que es la metodología estándar como para hacerlo. Bueno, muy bien. También hay una pregunta que supongo está más enfocada hacia Verónica, y es una pregunta relacionada a, desde Catamarca nos llega, y dice, ¿qué variedad de cebada me recomienda para la zona de puna y prepuna? Bueno, tengo entendido que no hay ningún ensayo que conforme la red de variedades en esos ambientes. Además, el norte es el norte de la provincia de Santa Fe. No sé, Verónica, ¿qué le podemos decir a esta persona que hace esta consulta? Sí, exactamente. En realidad, bueno, dentro de la red los ensayos son prácticamente totalidad en provincia de Buenos Aires y lo que es sur de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba. No salimos de lo que es la región productiva, así que no hemos probado, al menos nosotros, variedades más al norte que esa región. Sí, por ahí lo que se podría es probar que se hace por ahí en otros lugares, por ahí con otras experimentales del INTA que están interesadas en el cultivo y demás, es que cada uno en el ambiente que maneja ensaye algunas variedades y líneas y las prueba como para poder tener resultados en esa zona, ¿no? Ya que de otra manera no hay información de esas regiones. Muy bien, gracias, Eh, Verónica. Voy a hacer un comentario que me hizo recordar esta pregunta. Si bien no es para ese ambiente, el INTA, bueno, el programa de mejoramiento de Bordenave está en proceso de inscripción, creo, de un material para Patagonia, para, creo que es cervecería artesanal. Bueno, como me parece que es un logro del programa, me gustaba comentarlo. Claro, exactamente. Bueno, cuando hablaba de probar materiales en otras regiones, así en otros cintas, un claro ejemplo fue esta variedad que va a ser inscripta en breve, denominada Patagónica INTA, que sí, luego de varios años de ser ensayada en toda la región sur, en lo que fue Esquel, el Bolsón, por una demanda puntual de las cervecerías artesanales y malterías artesanales de la región, como para contar con un material de la zona, que sea, bueno, de producción propia, ¿no? Y que no sea necesario traer cebada de afuera para poder abastecer las malterías artesanales zonales. Bueno, se hizo ese desarrollo dentro de un proyecto del mejoramiento de INTA y luego de años de ensayo se logró seleccionar esta línea y próxima variedad, con lo cual
Bueno, es un gran logro, claro, y es lo primero que hemos obtenido para una zona así tan al sur, ¿no? Así que bueno, esa es la vía, ensayarlo y probar y ver qué es lo que funciona en la zona. Bueno, muy bien, veamos si hay alguna otra pregunta. Bueno, parecería que no. Recordamos que pueden hacer consultas posteriormente a través de los habituales canales, como es, por ejemplo, el correo electrónico. Bueno, simplemente entonces quedaría agradecer muy especialmente a ustedes dos, a Liliana, a Verónica. Muchísimas gracias en nombre de la Chacra Experimental de Barrow, a ambas. Y bueno, también agradecer por supuesto a todos los que se conectaron en vivo por acompañarnos en esta nueva jornada de la Chacra Experimental de Barrow. A todos, muy buenos días y muchas, pero muchas gracias. Estamos en el periurbano de la localidad de Morrison, en el proyecto Ser Orgánico, donde hay una producción asociada y muy biodiversa entre distintos productores de este espacio territorial. En este momento ustedes están viendo de fondo una producción hidropónica donde se producen distintos tipos de hortalizas, pero sin el agregado de insumos agroquímicos. Aparte de la idea de la asociación de los productores, tiene la posibilidad y el objetivo final de ser producciones limpias. Apuntar hacia la agricultura agroecológica, digamos, de la huerta, el criado de pollo, las gallinas felices que le dicen orgánicas y el cordero, también criado con maíz orgánico, espele orgánico y todo orgánico, todo sanito. En hidroponía en este momento estamos haciendo lechuga morada, hoja de roble, lechuga verde, hoja de roble, crespa, mantecosa, se está sumando la rúcula y en un futuro hacer bancadas de arena para el cultivo de zanahorias, remolachas, todo eso que va a ser implantado ahí, todo lo con raíz. Es un conjunto de personas acá todas trabajando para hacer esto, ser orgánico. Bueno, en este momento se está vendiendo todo lo que es acá, la lechuga hidropónica, y vamos en un futuro apuntando ya, teniendo corderitos para vender, para hacerlos en bandejas envasados al vacío. Se distribuye por toda la zona, Belleville, Villa María, Pose, Hernando, Las Perdices, Las Varillas, abarca toda la zona. Música